If they move, kill them. ¿Qué pasa, chavales? Esto es 13 Warrior y vamos con otro informe de batalla de The Old War, esta vez entre mis bretonianos y los hombres lagarto de Lim Capa de Limón, que se pasan por primera vez en el canal. Y a la hora de que vinieran los hombres lagarto, mira que llevaba intentando traerlos un montón de tiempo, pero no había manera, al fin. En fin, vamos con las listas, las dos las tenéis en la descripción como siempre, pero bueno, vamos a comentarlas por encima. Como últimamente ya sabéis, he cambiado mi duque en Pegaso Real por el hipogrifo, que me gusta mucho más. Lo llevo casi con una configuración bastante distinta anteriormente, con arma a 2 manos, la virtud del golpe letal heroico, salvar al 2 más repitiendo los unos y la poción de curación. A la izquierda tenemos el porta de batalla, que le he quitado la configuración de tener mucha resolución de combate por el anillo de fuego, y a la derecha la maga de nivel 4 con el cuerno de Fredemund y poder escoger los hechizos a dedo. Las básicas están completadas por la unidad entera de hombres de arma, que ya he terminado de pintar. Por una vez ya tengo todo el army pintado, ya era hora, chavales, pero bueno, ha merecido la pena. Tengo pagado el monje grialero, pero no le he pagado la mejora para ser tozudos. A la izquierda 2 cuñas de caballeros del reino full command. Atrás una de caballeros del Pegaso con campeón. Y a la derecha 2 unidades de 5 caballeros del grial únicamente con estandarte. Vamos con la lista de los hombres lagarto, que bueno, pues en reglas básicamente se han quedado un poco tristones, la verdad, cuando me lo explicó. La sangre fría ahora lo único que hace es evitar pánicos y alrededor y miedos y terrores, o sea que comparado con lo que había antaño, que era tirar 3D para todos los chequeos, pues imaginaros el absoluto nerfeo que es. En fin, vamos con el general, el chamán en sapo, que le tenéis ahí en medio, que parece del Barça, parece el presidente Joan Laporta, de lo gordo que está y con todos los colorines. Que bueno, que sinceramente lo único que tiene de especial, realmente a mí esto me dejó helado, es que tiene es criatura, es monstruo, con lo cual lo guay que tiene es y porta de batalla al mismo tiempo, con lo cual da su presencia inspiradora y el ángulo del porta de batalla de 18 pulgadas, pero por lo demás realmente es que no tiene absolutamente nada, porque pues no tiene ninguna regla especial así importante, no sé, me dejó helado todo este asunto. A izquierda y a derecha del slam tenemos a 2 eslizones en Estegadón. Me parece que el de la izquierda era nivel 2 y el de la derecha es de nivel 1. Básicamente estos tíos tienen un portahechizo de nivel 3 que te tira un rayo a 15 pulgadas de un proyectil. No está nada mal. Y el Estegadón en sí me gustó bastante. Tiene un de 3 impactos más algo a la carga, como una especie de carro. Luego tiene un pisotón, es behemoth de fuerza con AP2, o sea que mete bastante bien entre los impactos de carga, el golpetazo, más luego sus ataques y el rayo de arriba. Me parece además que si los llevaba juntos entre ellos tenía un +1 a lanzar, pero vamos, eso es más anecdótico. Me dijo que lo había metido por eso, pero luego ya le dije yo que no merecía mucho la pena. En básicas tenemos a la derecha una unidad de saurios con lanza y a la izquierda los saurios antiguos van a ser guardia del templo. La guardia del templo pasa a ser básica si metes a un slan, aunque claro, ahora el slan al ser monstruo pues no se puede meter dentro de la unidad. Esto ha cambiado muchísimo. Antes siempre se veía el slan dentro de la guardia del templo, pues nunca más se podrá ver esto, ya que al final el slan pues ya al ser monstruosa y voladora pues no puede ir con ellos. Pero bueno, con un movimiento de volar 8 pues la verdad es que se puede ir por ahí un poco a su rollo. Hay que decir que la guardia del templo también le da bodyguard, es decir que al 2 más, si el slan está cerca, le pillan los impactos para que no te lo fumigan a cañones y a rayos y cosas así. O sea que bueno, no están tan mal. En el medio tenemos a 3 unidades una unidad de 3 enjambres que están bastante bien, ya que tienen 5 heridas, son indesmoralizables. Estos me gustaron un montón. Me pareció curioso lo que me dijo también el señor Lim, que tanto los saurios como la guardia del templo en puntos valen lo mismo, chavales. Me quedé loco con esto. No sé, los que juguéis lagartos ya me contaréis a ver qué opináis del army. A mí en general me pareció bastante flojete, sobre todo en comparación con lo que había sido otros años. O sea, me pareció que las reglas podían estar guays, pero a nivel de puntos me parece que está muy sobrecosteado el army. Siguiendo con las básicas, tenemos a izquierda y a derecha 2 unidades de 10 eslizones con sus jabalinas y toda esta historia, y luego atrás del todo tenemos 2 unidades de rajadáctilos, eran que estos están bastante bien. Los rajadáctilos al inicio de la partida me marcan cada unidad suya a una unidad mía, y si se traban con ellos, a la unidad a la que peguen, creo que tenían +1 ataque y repetir los unos para impactar. Así que nada mal, chavales. Es decir, que me marco a las 2 unidades de grialeros. Por lo tanto, si durante la partida veis un saurio pegado a los grialeros, pues es el token que representa que los rajadáctilos les habían marcado.
Vamos al despliegue y al escenario. Nos tocó la atalaya de toda la vida, el escenario número 6. En el medio pusimos el edificio, pusimos una torre de estas de los hombres lagarto y tiramos el edificio, que nos salió el primero de todos, el monumento arcano, creo que era el que da 50 puntos. Recordemos que en este escenario, en la atalaya, el que controle el edificio central tendrá un bonus de 200 puntos más los puntos que dé el tipo de edificio en sí, que daba 50. Es decir, que al final de la partida el que estuviera cerca, el que estuviera controlando el edificio en medio, se llevaría 250 puntazos. Ahí es nada, chavales. Hay que decir con este elemento que no se puede ocupar, es decir, que se controla por proximidad. Y el que lo controle tiene resistencia a la magia 1, y si lo controlas con un mago puedes repetir los unos para castear hechizos. Pero bueno, a ver quién se mete ahí con el mago, ahí tan fresco. En el tema del despliegue, a ver, bueno, yo aquí tampoco sabía muy bien qué hacer, porque como no conozco a los hombres lagarto en esta edición, pues no sabía muy bien qué hacer. Yo pensé que él haría una burbuja gigantesca en el medio para beneficiarse del alcance de su porta de batalla y de su general, pero la verdad es que se extendió muchísimo. Como veis, los rajadáctilos están por los costados y el resto pues no está muy compacto. Sobre todo me sorprendió mucho el estegadón, que lo puso a la izquierda del impasable. En el tema de la escenografía no nos volvimos locos. Lo de la derecha es un bosque y el resto hicimos que todo fueran impasables, simplemente una mesa bonita para poder jugar y que quede vistoso. En lo que respecta a mí, básicamente lo que quería era que los hombres de armas estuvieran completamente pegados al monolito hasta el final de la partida. Si él se venía, a ver si los mata, pero que se queden ahí cogiendo el punto. El duque y los personajes los puse los tres en el medio y ya vería dónde los tiraría. Sí que traté de tener que el duque diera presencia inspiradora tanto a los del reino como a los hombres de armas, y el porta de batalla que también les estuviera a rango de los hombres de armas y los del reino. Es cierto que sus rayos no llegaban muchos, pues solo llegaban 15 pulgadas así, pero tenía bastantes rayos, con lo cual no quería que rápidamente pues fallar un chequeo de pánico. También dejé el porta de batalla pensando en los pegasos, ya que si los tiraba muy para adelante, pues poder tener al porta de batalla para no fallar, como os he dicho, el pánico. Y por los dos costados, las dos del grial, como siempre me gusta jugarlos por los extremos para ver hacia dónde pueden cargarse. Es que si las pongo muchas veces por el medio se quedan demasiado estancadas, y al final, como son unidades que me parece que son muy duras de matar, los de grial generalmente no me los suelen matar, pues me gusta tenerlos por los costados, ya que si los metes en el medio al final es más fácil que te los volatilicen cargándolos por los flancos, así, pero si los llevas por los costados suelen aguantar bastante mejor. En tema de magia se me quedan los míticos de ilusionismo, el vórtice, el de no se puede cargar, el de hacer un chequeo de pánico por proyectiles, y luego el rayo del básico de Bretonia, que tiras una línea recta y hace impactos con la maga. Lógicamente yo recé y salieron los lagartos, y aquí tenéis la fase de movimiento, que bueno, pues fue bastante tranquilita. Básicamente se quedó con todo lejos de rango de mis cargas. En magia tampoco llegaba con nada, no me podía tirar ningún hechizo. Luego él me dijo que realmente a él no le interesa mucho salir con este army, ya que no tiene rango suficiente para el turno 1 andar tirando pedos, con lo cual tampoco es que le interese especialmente salir, porque es que no va a hacer absolutamente nada, que es básicamente lo que hizo en este turno. Lo único que yo creo que aquí sí que se equivocó, si os fijáis, fue en juntarse o en agrupar a los rajadáctilos, que los tiró a los dos al medio. Yo lo hubiera tirado con los dos, ya que los tenía a los costados, aún más buscándome los flancos, ya que encima me había marcado las dos de los griales que estaban en mis flancos opuestos, pero sin embargo se tiró al medio con ellos. Así que nada, vamos con mi turno 1, que sonó el cuerno de Fredemound con la maga, y mi movimiento, pues como no podía tener ninguna magia, simplemente me fui para adelante con todo y me quedé a rango de carga de absolutamente todo, pero sin tampoco exponerme. El hecho de que sonara el cuerno fue muy importante, ya que los rajadáctilos sin volar solo movían 2 pulgadas, con lo cual si me quedaba a más de 11, nada, o a más de 12, nada de su army me podía cargar, y yo tenía una ventaja táctica y tremenda, ya que yo, si me pongo a 12, pues es casi autocargas para mí. Con lo cual, pues como veis, puse la maga controlando el edificio para poder repetir los unos para lanzar hechizos. Es cierto que el chirimbolo este daba resistencia a la magia 1, la profetisa tiene resistencia a la magia 2, no recuerdo si esto se acumulaba, me suena que no, pero bueno, si alguien lo sabe, pues me lo dejáis en los comentarios. Como veis, los hombres de armas ya enfilaban hacia el edificio, y el duque lo tiré al final hacia la derecha para intentar pillar al estegadón. Y lo único que podía entrar dudas aquí, si os fijáis, son los pegasos. Decidí no exponer a los pegasos y tirarlos muy a la izquierda y separarme de todo mi army, porque tenía mucho miedo de todos los proyectiles que él tiraba.
entre los eslizones, más el proyectil del Estegadón, más que él podía tirar uno de sus hechizos del Slan, que sería el rayo a través del Estegadón, pues me podía hacer un hijo de madera a los Pegasos, que fallara el pánico y me fuera a Cuenca. Así que decidí dejarlos ahí a rango de mi porta de batalla, que si lo fijáis lo puse en el medio, para, como os digo, tener ese reroll en los pánicos a la del reino de la derecha, a la del reino de la izquierda y a los caballeros en Pegaso, y asegurarme que no haya sorpresas. Aquí tenéis a la maga perfectamente posicionada. En magias creo que tiré todos los hechizos que pude y fallaron absolutamente todos. No sirvió de nada el repetir los unos para lanzar hechizos. Así que nada, vamos al turno 2 de los hombres lagarto, en el que obviamente pues no había cargas porque no le dejé nada a rango de cargas, y lo que hizo fue inmolarse por la izquierda con los eslizones, y por la derecha lo mismo. Esta gente al final tiene disparo rápido, con lo cual me podía disparar este turno, y cuando yo le dispare, cuando yo le cargue, él también puede dispararme. Eso, este turno iba a ser, como os podéis imaginar, full disparo, 1000 rayos y 1000 disparos. Aquí es donde yo más miedo tenía. Dependiendo de cómo aguantar este turno, pues la partida iría para un lado o para el otro, porque este iba a ser el turno duro en el que me iba a disparar todo el army con todo lo que quería. Por lo demás, la guardia del templo tiró bastante para adelante y se acercó muchísimo a mi cuña del reino. Claro, al final, si yo le cargaba con los grialeros a los eslizones, pues no podía entrar ni arrasar a la guardia del templo, y si quería ir con los del reino contra la guardia del templo, pues ojito, porque yo creo que ahí salía rebotado. Además, me parece que les tiró especial al 5+, con lo cual yo creo que ese combate, si entraba ahí, pues iba a palmar seguro. Además de eso, si os fijáis, a los grialeros de la izquierda me tiró la plaga de óxido para tener -2 a la armadura, con lo cual pues estaban bastante vendidos estos señores. Aquí tenéis todo el asunto de cómo quedaba el flanco izquierdo, que era el que se estaba empezando a fraguar toda la historia. Y en la fase de disparo entre magias y tiros, cada pum, chavales, volaron 2 caballeros del grial. La plaga de óxido entró en efecto y hizo mucho daño entre los disparos. Creo que la magia no me hizo mucho, pero los eslizones no sé si sacaron 3 o 4 6, y ahí fue donde fallé la especial y se fueron a Cuenca 2 de los grialeros. Así que poco más en el turno de Imaz, así terminaba la historia. Únicamente en el otro lado me disparó también con los otros jabalineros, pero no me hizo nada, y la verdad es que la magia tampoco le salió especialmente bien. Creo que le dispersé bastantes proyectiles y en general estuve bastante contento, ya que las primeras tiradas que hizo fueron los 2 giraleros que murieron, pero luego el resto del army pues no me hizo nada, así que yo estaba bastante contento. Vamos al turno de Bretonia 2. En el cual tiré una carga con esta gente aquí, con los grialeros a los eslizones. Y recordemos, a ver, yo creo que esto se puede hacer así. Cuando tú trabas a uno de los hostigadores, ellos cierran la puerta y los que estén fuera de contacto pueden usar su movimiento para llegar a trabarse en contacto. Entonces él, como a la izquierda tenía el impasable, pues os puso en línea recta hacia la derecha. Igualmente yo no lo había declarado carga con los del reino a los saurios, así que me dio exactamente igual. De hecho, a la guardia del templo, perdón. De hecho, a la guardia del templo, como me veía tan amenazado con los del reino y no les podía hacer contracarga, pues les tiré que no pudieran cargarme y salió. Así que ahí estaba ya más o menos tranquilito. Digo, bueno, pues un turno que me quito las eslizones, él no me puede cargar. Seguimos exactamente igual que el turno anterior, pero ya le voy picando puntos a los eslizones. Por el otro lado, mi general cargó a los enjambres. Es cierto que al ser indesmoralizables iban a hacer terreno, se chocaría con el eslizón y no le podría arrasar porque no pasan por encima de él, pero dije, bueno, pues en un par de turnos me los vuelo y luego me lo calzo. Así que, y de nuevo, pues más puntitos que me voy llevando. Y chavales, aquí vino una de las liadas más gordas, ya que declaré carga con los grialeros a los jabalineros estos, me mataron a uno en el aguantar y disparar, y de nuevo volvió a hacer lo mismo. En el momento en el que yo le trabé los eslizones, él los añadió al combate y hizo una línea recta. ¿Y por qué esto fue una cagada? Pues aquí en el momento lo vais a ver. Yo no cargué con nada más, vamos a centrarnos en la parte derecha, porque quería con los caballeros A ver, aquí el tema era que si yo mataba los eslizones con los caballeros del grial, luego arrasaría a los saurios y contaría como carga, que es lo que todos pues tenéis en mente, ¿no? Y el problema de ahí era que luego él por el flanco me podía meter caña con el Estegadón, que probablemente los barrería. Entonces mi idea era con los caballeros del reino inmolarlos y ponerlos a una pulgada en la cara del Estegadón para que no pudiera cargar a los grialeros. Pero claro, al haberme puesto los eslizones de esta forma, ya era imposible que los del reino pasaran. Hicimos los pivotajes y tal y me quedaba corto, con lo cual pues yo dije, pues adiós a los del grial, chavales. No me di cuenta de que podía hacer eso con los eslizones. Así que nada, muy hábil estuvo aquí el señor Lim. Vamos aquí se ve todo perfectamente. Si os fijáis, la idea era, como ya he comentado, tirar los del reino para adelante.
En la fase de combate los grialeros mataron a 3 o 4 de los eslizones, que hicieron huida en buen orden, y yo decidí no perseguir porque si no me quedaba rango de carga del Estegadón. El general mató una peana entera y le hizo 4 heridas a otra, con lo cual quedaban 6 heridas a los enjambres. Yo esperaba que en su turno los mataría. De hecho, fue la primera vez que consiguió que el arma de daño múltiple 2 del hipogrifo le entre a alguien y tenga efecto. Y realmente haga las 2 heridas. Siempre pensé que no valdría para nada, pero bueno, nunca se sabe. Y por el otro lado, esto fue muy importante y aquí las cosas se arreglaron bastante. Maté unos cuantos de los eslizones que hicieron huida en buen orden, pero chavales, ¿qué pasó? Que huyó 5 pulgadas. Y esto fue muy importante. ¿Por qué? Porque al huir 5 pulgadas se quedó justo delante de los saurios. Si hubiera sacado una pulgada más, atravesaba a los saurios, se ponía atrás de ellos y los saurios me hubieran podido cargar a los grialeros. De todas formas, yo decidí no perseguir y reorganicé de tal forma, poniéndome un poquito de costado, mirando hacia la derecha, para que darme fuera de rango de carga del Estegadón. Pero claro, al pasar esto, de repente lo que ocurría era que el Estegadón no me puede cargar porque me había quedado lejos de él, y los saurios tampoco me pueden cargar porque tiene una unidad delante suya que está huyendo. Así que de repente, pues una unidad que yo contaba que iba a estar muerta sí o sí porque le iba a cargar a los saurios o el Estegadón, de repente estaban vivos. Y encima, como el cuerno había sonado, pues los rajadáctilos del fondo tampoco me podían cargar. Así que miel en mis labios, chavales, espectacular. Así terminaba mi turno 2, en el cual, pues las cosas están todavía por venderse, nadie había matado ninguna unidad entera del otro. Y nada, pues le tocaba el turno 3 al bueno de Lim. Vamos con el turno 3, en el que no declaró ninguna carga. Creo que literalmente no podía cargar con nadie. Y este es el final de la fase de movimiento. Reagrupó a los eslizones arriba a la derecha y los volvió a usar para redirigir a los caballeros del Grial. Exactamente la misma maniobra que hizo con los eslizones del flanco izquierdo, que los estos ya estaban reagrupos porque habían hecho vida en buen orden, y los otros también en realidad. Simplemente los puso los de la derecha se reagrupó. Y nosotros entendemos esto, que tú cuando te reagrupas luego te puedes mover, entendemos así que los volví a usar para dirigirme. Los de la izquierda, que sí que estaban reagrupados porque habían hecho huida en buen orden, se pusieron delante de mi cara. Por otra parte, la guardia del templo se quedó exactamente igual, los saurios al otro lado se quedaron igual, y realmente tampoco mucho más movimiento. Al final tampoco podía volar con los rajadáctilos, con lo cual movía 4 marchando, que es muy poquito. Encaró con el eslizón a mi general para que yo le cargara después. Casi perdió la partida en este punto, porque si os fijáis, el presidente Joan Laporta está al fondo a la izquierda, escondido, pero hubo un momento en el que lo puso pegado al monolito en el medio de la mesa, pensando que por ahí iba a tirar todos los rayos posibles. En el momento que hizo eso, yo pensé, ha perdido la partida, porque yo con el general mato a los enjambres este turno, me reorganizo y el siguiente turno, cuando me toca a mí, le cargo y me lo llevo. Pero se dio cuenta a tiempo de que iba a pasar eso y ya se escondió para atrás, le dejé rectificar sin problema. Por otra parte, tiró el hechizo del teleport con el slan al Estegadón de la izquierda y lo puso mirando a los Pegasos para poder tirarles el rayo. Y la verdad que poquita cosa más, es que tampoco tenía mucho movimiento. Aquí tenéis al presidente Joan Laporta con todos sus esbirros de la junta directiva. Y aquí tenéis al Estegadón, que en la fase de disparo, entre los disparos de las jabalinas más el rayo que tiró el slan a través de él, pues me voló un Pegaso. Pero superé el pánico con un 8, así que ahí me quedé, ni tan mal. Y en la fase de combate el general lógicamente barrió a los enjambres y me quedé encarado de tal forma que viera al Estegadón, a los rajadáctilos y a los saurios, y ya vería hacia dónde iría. Así terminaba el turno 3 de los hombres lagarto, en el que, pues que por ahora realmente creo que solamente habían muerto los enjambres, todo estaba por vender aún. Pero bueno, vamos a mi turno 4, que este sí que fue muy importante y aquí ya fui all-in. Declaré una carga con los Pegasos a los rajadáctilos que llegaron. Declaré una triple carga contra la guardia del templo con mi porta de batalla, mi maga y los caballeros del reino. Os puede parecer un poco suicida haber cargado con la maga, pero yo al final confío mucho en el Pegaso real. Sé que es muy bueno, mete 3 ataques, tiene golpetazo y a la maga tiene R5, con lo cual es bastante difícil que me la mate. Por otro lado, cargué con los otros 2 caballeros del Grial a los eslizones. Eran 3, pero me mató a otro más en fuego defensivo, con lo cual ya perdí la formación en lanza y solo llegaron 2 al combate. Y con el duque tuve muchas dudas, pero finalmente dije, mira, tengo golpe letal heroico, voy a por el Estegadón y a ver si sale el 6. Por otra parte, los caballeros del reino cargaron a los rajadáctilos
Y en el flanco derecho, al fondo del todo, los grialeros fueron a por los últimos eslizones que quedaban vivos. Como veis, no sé si tiene, me parece que fueron una barbaridad de cargas este turno, pero aquí iba a estar todo el pescado. En el movimiento, lo único que me quedaba por mover eran los hombres de armas, que los avancé y los giré un poco a la izquierda encarando la guardia del templo por si acaso salía rebotado de ahí para tener un poco más opción en los siguientes turnos. Y esto tuvimos que echarlo para atrás porque resulta que los rajadáctilos causaban miedo. Tuve que chequear para intentar cargarles, ya que él tenía potencia 6 y yo potencia 4, y fallé el miedo y ahí me quedé, chavales, vendidos de cara al Estegadón. Vaya cagada. Muy importante el miedo. Si tenéis miedo y os van a cargar, recordad que tienes que chequear, y si no superas el chequeo no puedes cargar, te cagas de miedo ahí delante. Y eso fue lo que les pasó a esta gente. Por otro lado, en el combate, los grialeros mataron a todos los eslizones menos a uno, que creo que sacó un doble 1 y se quedó. Y realmente esto en un principio pensamos que era suerte para él, pero creo que luego me benefició a mí, ya que tenía mucho menos espacio para cargarme luego con los rajadáctilos a los grialeros. O sea que en realidad me vino bastante bien. Por cierto, el cuerno volvió a sonar por tercer turno consecutivo, con lo cual los rajadáctilos seguían moviendo 2 pulgadas. A la hora de tirar cargas es una putada tremenda. Y en el combate, chavales, espectacular. Entre la cuña del reino, el porta y la maga volaron toda la guardia del templo, menos 6 tíos. Usó el Shield Wall combinado con el tozudo para ceder terreno y ahí se quedaron esos 6 héroes. La cuña del reino no podía arrasar porque se chocaba con el monolito arcano, así que decidí perseguir con la maga y con el porta, que yo creo que entre ellos dos pues ya se iban a volar a los 6 supervivientes que quedaban. Pero vaya hostia les cayó a esta gente, chavales. Yo sé que usó arma de mano y escudo para salvar al 4+, pero se notó mucho que no le había entrado la especial al 5+ este turno. Aún así yo tuve muy buenas tiradas. Me parece que los del reino hicieron de 6 tiradas, 5 impactos, 5 heridas y 4 muertos. O sea, una aberración. En el otro lado tuve más suerte aún, ya que el general sacó un 6 y se llevó al Estegadón con el golpe letal heroico. Y por otra parte, los del reino mataron a todos los rajáctilos menos a uno. No perseguí, aunque debería haber perseguido, para arrasarle, matarle, superar un chequeo y ponerme de la forma que yo quisiera, pero por algún motivo que todavía no alcancé a entender, no lo hice. Y los grialeros mataron a los eslizones y arrasaron para adelante. Fallé el chequeo para reorganizar, así que ahí se quedaron. Y bueno, pues básicamente él podía decir ahora a quién cargar. Seguía siendo cargas frontales, ya que recordemos que el ángulo de los bretonianos de las cuñas se mide desde el cuadrado de la segunda fila, pero bueno. Así que así terminaba el turno 2, que sí que había sido muy buen turno. Este sí había sido un turno terrible para los hombres lagarto, habían sufrido muchísimo, había volado casi toda la guardia del templo, había volado el Estegadón, muchos rajadáctilos y todos los eslizones, con lo cual la cosa se le ponía bastante complicada. Y además el cuerno estaba en efecto. Vamos al turno 4 de los hombres lagarto, en el que me tiró una carga contra los Pegasos. Yo decidí huir con ellos porque sabía que pues, no me iba a pillar, y si perseguía se iba ya para Cuenca. Decidió chequear porque estaba a rango de carga de los 2 grialeros, pero no era imposible que llegara, pero simplemente tiró la carga para encararse y estar en mejor posición para el turno siguiente. Me cargó con una carga, sacó el 6 más zancada y buena tirada y consiguió llegar con los rajadáctilos, pero claro, solo llegaba uno al combate, los otros no llegaban a trabarse, así que se tuvieron que poner detrás con los dos grialeros y el eslizón héroes. Recordemos que además con los rajadáctilos, si me cargaba las unidades marcadas, que eran los grialeros, tenía un ataque más y repetir los unos para impactar. Por otra parte, decidió cargar con los saurios a la cuña del grial, que era la que más puntos daba, y así terminaba la fase de movimiento, en la que me parece que lo único que hay que destacar es que se reagrupó el rajadáctilo de la derecha y Joan Laporta a la izquierda se escondió aún más de las inspecciones de Hacienda detrás del monolito ese. En el combate maté un par de guardias del templo y decidí no perseguir para poder cargar en mi turno teniendo la lanza de caballería y todas las vainas. Y como veis, para Inri de su desgracia, los 2 rajadáctilos, bueno, maté a un rajadáctilo y al eslizón, y él no me hizo nada y salió huyendo, y decidí no perseguir para luego en mi turno pues tener... hizo huida ordenada, de hecho, y yo decidí no perseguir para ver en mi turno cómo hacía las cargas. No sabía si quería cargar a la guardia del templo con los grialeros, con el porta los rajadáctilos o qué iba a hacer, así que decidí, mira, me lo pienso y en el turno siguiente ya veo lo que hago. En el otro lado, los saurios que me mataron a un par de grialeros, yo le maté a uno, pero usé tozudo, cedí terreno y ahí nos quedamos trabados, y así terminaba el turno 4 de los hombres lagarto, en el que, bueno, pues como veis, la partida está bastante a mi favor. Me iba a tocar a mí ahora en mi turno 4 y le tiré al eslizón, al Estegadón. Lo primero era que no cargara, con lo cual pues el último potencial ofensivo que él tenía de pegada realmente quedaba anulado gracias a mi maga.
Y decidí finalmente cargar con mi porta de batalla los 2 rajadáctilos y a los 4 guardias del templo con la maga, porque si no, no entraba la cuña de bretonianos del reino, y con los 2 grialeros. Y en la parte derecha a los otros saurios les cargué por el flanco con la otra unidad de caballeros del reino, con lo cual pues se le complicaba muchísimo, ya todas las cargas que había eran favorables para Bretonia. En el resto del movimiento tiré a los Pegasos para acercarme a Joan Laporta, así ya no podía escaparse. Recordemos que el cuerno este turno también volvió a sonar por 4º turno consecutivo, con lo cual el Slan, en vez de volar 8, pasa a movimiento 2, me parece que es, con lo cual realmente no se podía escapar de mis Pegasos. Y así terminaba el movimiento, en el que realmente tenía todo trabado menos los Pegasos y los hombres de armas, que se habían acercado un poco más ahí al flanco izquierdo, pero que ya realmente no iban a hacer nada. Y en el combate mi porta de batalla mató a un rajadáctilo, el otro cedió terreno con un W1, me parece. Ahí nos quedamos, no perseguí. La maga y los caballeros del reino mataron a todos menos un guardia del templo. Y en el otro lado, mis reinos, mis grialeros no hicieron nada. Y los saurios pues no hicieron nada tampoco, chavales. No murió nadie aquí, menudo desastre. Cedió terreno, se chocó con el impasable que está ahí detrás, así que ahí se quedó y nos quedamos todos trabados. Así que nada, vamos con el 5º turno de Imaz, en el que me cargó con el rajadáctilo superviviente del porta de batalla a la cuña de bretonianos y la maga con el guardia del templo que quedaba por ahí vivo. Y me cargó con el rajadáctilo del otro lado, que se había reagrupado, al flanco de los bretonianos, que ya pues tuve que embotar la cuña y ponerme en 2 filas. Por otra parte, teleportó con el slam, que al fin hizo algo, al Estegadón, para ponerlo detrás de mis reinos y mirando a mi general. A ver, sí que es cierto que no está mal el hechizo de teleportar, pero claro, tampoco le servía porque no podía cargar. O sea, al final el hechizo de teleportar va después de la fase de carga, así que bueno, a ver, no es nada mal hechizo, la verdad, pues sobre todo igual para escaparte o salirte de rangos y cosas así. Pero bueno, si al final le tiraba el hechizo de no poder cargar, pues tampoco íbamos a ningún lado. Ya sí quedaba el final del movimiento de los hombres lagarto, en el que realmente ya, pues como veis, no le queda prácticamente nada. En la fase de disparo me tiró, chavales, entre el Estegadón, el Slan y todo Dios, pero no se exageró, como 3 o 4 rayos y no me hizo nada. Nada, no consiguió matar a un triste Pegaso. Me parece que uno de los proyectiles me hizo 4 heridas y eso que me había echado la plaga de óxido, con lo cual tenía menos 2 a salvar. Le tiré los dados de los 4 impactos y le saqué 4 o 6. Casi se le cayó la barba al pobre Imaz. Y nada, en el combate me parece que le maté a la última guardia del templo y le hice una herida al tío este. Ahí se quedó y con los saurios volvió a hacer terreno, volvió a chocarse con el impasable. Nos quedamos trabados con los del Griales, pero los del reino decidí no perseguir para poder cargarle en mi turno. De hecho, además, al perder el combate con los saurios cedieron terrenos, pero el rajadáctilo, que se le ve ahí al fondo, huyó y se piró para allá. Así que ahora me tocaría a mí, con lo cual le cargaría de nuevo por el flanco con los del reino y tenía ya casi toda la ventaja. Así terminaba su turno 5º, me parece que era este, bueno, ya no recuerdo. En el cual, pues como veis, ya está casi todo decidido. En las cargas cargué con los 2 Pegasos que quedaban a Joan Laporta, con los del reino al flanco de los saurios y en la fase de movimiento puse al porta de batalla acercándolo al señor Laporta para que, pues si pasaba lo peor y este turno le mataba y el siguiente sobrevivía, pues con el ángulo 360 del porta le pudiera cargar también y acabar llevándomelo. Le puse el general a 1 pulgada del Estegadón para que no pudiera cargarme a los del reino por la retaguardia. Yo sabía más o menos que mi general le iba a aguantar bien al Estegadón y además me lo podía llevar con un golpe letal. Y así terminaba mi fase de movimiento, en el que pues lo único destacable era pues, que los 2 grialeros que estaban al lado de la maga se fueron para la derecha para apoyar a los del reino y a los del grial en otro flanco, pero poquita cosa más. Vamos al combate, en el que los saurios explotaron todos, creo que huyeron y se fueron de la mesa, o los perseguí y los pillé con las 2 unidades. Los del reino, después de pillar, no superaron el chequeo, así que se quedaron mirando para Albacete. Los del grial sí superaron y se dieron la vuelta. Por otro lado, en el medio de la mesa, la maga y los del reino acabaron de fumigar al último rajadáctilo, y en el combate más importante, los 2 pegaseros, chavales, se llevaron al Slan. O sea, ya no tiene ni especial A4 ni nada, tiene R4 y le había pagado una especial A5, pero le hizo un porrón de heridas y acabó saltando por los aires. Así que nada, decidimos dejar aquí la partida porque realmente solamente le quedaba el Estegadón y nada más, y
Y eso fue todo. Luego por los loles hicimos el combate del Estegadón contra mi general, en el cual me hizo un par de heridas. Yo no le maté con el golpe letal heroico y ahí nos quedamos trabados. Pero bueno, como conclusiones, pues yo decir que los lagartos me parecieron bastante... Sí que es cierto que igual Bretonia no les iba muy bien, ni que creo que la lista de proyectiles estuviera bien enfocada para jugar contra Bretonia, porque al final, pues no sé, a mí los proyectiles y tal, pues si no tienen mucho AP me dan un poco igual, te voy a salvar más o menos bien. Y yo con mi maga casi siempre te voy a poder dispersar y tal. Y creo que los rajadáctilos, que es pues la mejor unidad que él tiene, pues con la mala suerte de que en los 5 turnos le sople el cuerno y no pudo volar, quedaron totalmente anulados. Los 2 chamanes Slithon, los estegadones, me parecieron bastante buenos, pero el Slan, Dios, es que no hace prácticamente nada. Me pareció muy triste como lo han dejado. Lo único guay que tiene pues son las auras de porta de batalla y general de 18 pulgadas, pero por lo demás me pareció muy tristón. Y en el tema de la batalla, no sé, realmente me parece una partida relativamente fácil. Le anulé las cargas, yo tuve el control total del campo de batalla desde el turno 2, en el que yo me pude poner al alcance de que todo mi army cargara y él no pudiera cargarme con nada. Y como visteis el turno 3, creo que le tiré 7 cargas a la vez y ahí se acabó la partida realmente. Pero bueno, pues nada, a ver si les pega un lavado de cara a esta gente, porque es que han quedado bastante sosetes. Espero que os haya molado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo. If they move, kill them.